Muy buenas tardes, hermanos. Otra vez les saludo en la paz de nuestro Señor. Voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 6. Vamos a continuar esta serie de sermones que hemos estado dando cada primer domingo de mes y en esta ocasión segundo, porque vamos a tener hoy la gran bendición, hermanos, de celebrar la Cena del Señor. Y durante todo este tiempo, hermanos, cuando participemos de la Cena del Señor, vamos a estar escuchando sermones acerca del libro de Génesis, en especial en el contexto del diluvio. Hace un mes atrás, hermanos, dije que el diluvio es una historia muy emocionante, real y vivida en esos tiempos. Pero más que una historia de una construcción de un arca donde Dios ha inundado, hermanos, a toda la tierra, hay un mensaje central, hay un mensaje principal, hermanos, donde Dios, hermanos, nos llama al arrepentimiento y a la fe. Donde Dios, hermanos, ha puesto la solución de lo que el hombre, hermanos, no puede encontrar en su vida. La solución, hermanos, de nuestro pecado. Y en esta ocasión, hermanos, vamos a ver en el mismo libro de Génesis, capítulo 5, cómo Dios mira la maldad de los hombres sobre esta tierra. ¿Cómo es que Dios ve, hermanos, lo que el hombre está haciendo sobre esta tierra? Nosotros, hermanos, vemos de diferente perspectiva, hermanos, a través de nuestros ojos, de nuestro pensar, la maldad del hombre. Pero Dios tiene una forma de ver, hermanos, la maldad de los hombres sobre la tierra. Voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 6, y vamos, hermanos, a detenernos en el versículo 5 específicamente. Y de este versículo 5, hermanos, vamos a extractar y vamos a tratar de entender, hermanos, nuestros tiempos hoy en la que estamos pasando, en la que estamos viviendo nosotros, hermanos, en este mundo. Dice la palabra del Señor de esta forma: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hermanos, ¿cómo podemos nosotros entender mucho mejor nuestros tiempos en el cual hoy nosotros estamos viviendo? ¿Qué está pasando hoy, hermanos, en nuestra sociedad, en nuestro mundo? Lo vamos a entender a través, hermanos, del discurso de esta historia relatada a través del diluvio universal. Es nuestro Señor Jesucristo, hermanos, quien también hace una valiosa información y una valiosa información en el libro de Mateo capítulo 24, 37 al 38, donde Él nos muestra la realidad de nuestra sociedad, la realidad en nuestra sociedad, lo malo que está pasando en estos días. Mateo capítulo 24, 37 al 38 dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esta es una gran afirmación para que nosotros podamos entender qué es lo que está pasando en nuestros tiempos. Y el Señor está asemejando a los días de Noé, a esos tiempos pasados tan antiguos, hermanos, para mirar el futuro. Él está diciendo, hermanos, en aquellos días, en esos días, así en los días de Noé, tan pasado, miles de años atrás, será semejante a la venida del Hijo del Hombre, miles de años adelante. Hermanos, desde que el Señor vino, son 2000, hermanos, años y más en la que nosotros seguimos esperando a nuestro Señor. El Señor está mostrándonos, hermanos, en estas dos ocasiones el juicio que va a venir sobre esta tierra. El juicio de Dios está a las puertas. Ahora, más que el juicio, dice en el versículo 38 y 39, leamos, hermanos: porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca,
y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todo, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, la venida de nuestro Señor Jesucristo no sabemos, hermanos, cuándo va a ser. Y en este relato, hermanos, del autor de Génesis, no está poniendo énfasis, hermanos, en la venida del Señor. No nos compete saber cuándo va a venir el Señor. Lo que nos compete saber, hermanos, es qué está pasando en nuestros tiempos y qué ha pasado en esos tiempos para que nosotros nos demos cuenta que la venida del Señor está a las puertas. Lo que aquí el autor nos está diciendo, hermanos, antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Lo que aquí el Señor nos está mostrando, hermanos, es que en esos tiempos la gente tenía una forma de pensar, una filosofía de vida. Los hombres tenían una cierta mentalidad antes del diluvio, antes que venga el Hijo del Hombre. De la misma forma, en nuestros días, hermanos, la gente tiene una filosofía de vida, una forma de pensar. Incluso dentro de nuestra sociedad hay fuerzas que están empujando a que, hermanos, nuestra sociedad se deteriore. Lo mismo pasó antes del diluvio. Ahora, ¿qué pasó antes del diluvio? Hermanos, vayamos al libro de Génesis, capítulo 6, versículo 1. Dice la palabra del Señor: aconteció que cuando comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Hermanos, ¿qué estaba pasando aquí en los días antes del diluvio? ¿Cuál era el contexto para que el Señor pueda ver la maldad de los hombres? ¿Qué estaba sucediendo? Si nosotros, hermanos, vemos en el contexto de Génesis capítulo 4, vayamos un poquito más atrás, en el versículo 26, hermanos, la gente había empezado a multiplicarse. Adán y Eva tenían hijos, eso lo sabemos, ¿no es verdad? Una vez que, hermanos, empezaron a multiplicarse, las familias hacían esto. Dice el verso 26: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Comenzaron a invocar el nombre de Jehová, dice la palabra del Señor, hermanos. Ahora, aquí algo muy importante. Antes del diluvio, hermanos, ¿cómo vivían las familias? Si nosotros vemos en el capítulo 4, en el versículo, hermanos, 1 para adelante, ahí vemos la genealogía. Van a disculpar, está mal este micrófono. Vemos la genealogía, hermanos, de los hijos de Dios. Se estaban multiplicando, y al multiplicarse, hermanos, desde el capítulo 4 vemos cada familia, cada varón con su generación, con sus hijos. Nos está detallando la palabra del Señor. Y termina diciendo, hermanos, que estas familias invocaban el nombre de Jehová. Eso implica que, hermanos, los hijos de Dios, las generaciones, hermanos, que se estaban multiplicando en ese tiempo, cada familia,
cada lugar en donde estaban las familias, padre, madre e hijos, hermanos, invocaban, adoraban, hacían sus cultos familiares internamente en sus casas, hacían sus cultos en público. Hermanos, la adoración era a Dios. Para que, hermanos, la sociedad pueda vivir una sociedad armónica, estable, una sociedad, hermanos, en paz, una sociedad, hermanos, llena de bendición. Hermanos, no es a través de las leyes de los gobiernos, no es a través de la economía pujante que quiere encontrar una sociedad. Hermanos, no es a través de los gobernantes y de aquellos quienes pueden y enseñan a nuestros niños, a nuestros jóvenes. No, hermanos. Aquí nos está mostrando la palabra del Señor que, hermanos, la humanidad entera, después de que, hermanos, Dios puso al hombre en esta creación, ellos adoraban a Dios. La palabra invocar, hermanos, es una palabra que denota adoración, entrega, servicio familiar y público. Esa era, hermanos, la vida de ese pueblo. El secreto para vivir, hermanos, en paz y sosegadamente, con bendición del Señor, hermanos, es que nosotros como hijos del Señor hagamos nuestra adoración familiar. Pregunto, ¿cuánto tiempo tú tienes tu adoración familiar en la casa? En otras palabras, en nuestros términos, ¿tú haces tu culto en tu casa? ¿Tú adoras junto con tu familia? Aquí están aquellos varones inscritos en el libro, hermanos, de Dios, en la Biblia. Esos varones que adoraban juntamente con su familia. Estos descendientes, hermanos, de Adán. Estos descendientes de Set. Hombres que invocaban a Dios, adoraban a Dios y servían a Dios en las casas, como Noé, como Enoc. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, si la Biblia tendría que escribirse, dirían de nosotros: estos hombres adoraban a Dios, como Francisco, como Juan, como, no sé, Pancaracio? Hermanos, ¿podrían decir de nosotros eso? Ahora, cuando no hay eso, hermanos, ¿qué pasa? Cuando no hay la adoración familiar, cuando no hay ese culto familiar, ese servicio familiar, cuando el papá no está demostrando esa autoridad, ese liderazgo, ese pastoreo en la casa a los hijos, a la esposa, ¿qué va a pasar, hermanos? ¿Qué ha pasado en ese tiempo? Veamos en el versículo 2 del capítulo 6 de Génesis. Dice la palabra del Señor, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Hermanos, cuando ya no había esa adoración, cuando ya no había ese culto, ese servicio en familia. Aquí no es solo papá, mamá, hijo que tiene que, no, hermano, en familia. Porque aquí el relato es, hermanos, que cada uno dice: y vivió tantos años, de tal nació a tal, y vivió tantos años, y después nació tal, y vivió tantos años. Cada uno está escrito aquí, esta genealogía. Estos hombres se empezaron a multiplicar. Y dice que, hermanos, nacieron y vieron hijas hermosas. ¿Y qué pasó? Estos hombres, varones, empezaron a casar con incrédulos, con incrédulas. Versículo 2 del capítulo 6. Hermanos, ya no había ese culto familiar, ya no había esa adoración, ese servicio al Señor. En esos tiempos, hermanos, no había una iglesia como nosotros podíamos reunir, no había. Hermanos, el potencial del servicio al Señor estaba en las casas, estaba en los hogares, estaba ahí con los papás, como pastores, enseñando la ley de Dios, enseñando lo que Dios había hecho por ellos.
Pero cuando eso ya, hermanos, empezó a cesarse, ya no habían esos cultos, esa adoración familiar, entonces dice, hermanos, los descendientes, los varones empezaron a casarse, los de la simiente de la mujer con los de la simiente de la serpiente. ¿Y quiénes eran los de la simiente de la serpiente? Eran, hermanos, los descendientes de Caín. Empezaron a casarse. Empezaron, hermanos, a formar matrimonios según la carne, según a los ojos de los hombres. Y, hermanos, versículo 2 dice, hermanos, empezó a proliferar, o sea, se abrió las puertas del dique. El hecho de haber hecho una adoración familiar era como un dique grande, que ahí el Señor estaba bendiciendo a todos. Y de repente, hermanos, se empezó a abrir ese dique y, hermanos, empezaron a casarse. Y esas bodas, hermanos, es la que provocó un avance considerable de la maldad en el hombre. Esos matrimonios mixtos, hermanos, ya no han empezado a mantener la adoración familiar. Esos matrimonios, hermanos, mixtos ya no practicaban, hermanos, esa adoración, y empezó a diluirse, hermanos, la verdad en la cual ellos habían crecido. Hermanos, aquí no es cuestión de que mi circunstancia es que no puedo, no, hermanos. Dios había instituido y había creado la primera institución, que era el matrimonio. Y a través de los matrimonios, hermanos, Dios estaba creando las sociedades. Y esos hogares estaban adorando al Señor. Pero de repente, hermanos, los hombres se casaron con incrédulos. Y ahí Dios vio la maldad. Pero ¿qué hizo Dios al ver que esto estaba pasando? Versículo 3. Dijo Jehová, del capítulo 6 de Génesis: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Hermanos, Dios aquí está advirtiendo: cuidado, no hagan lo que están haciendo, está mal. No se casen con la gente del mundo, no busquen esa relación. Pero ¿qué ha hecho el hombre, hermanos? Versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Hermanos, los hombres han empezado a formar sociedades guerreras, hombres que se van a matar entre ellos. Hermanos, ¿por qué proliferó este tipo de matrimonios? Y por primera vez esta sociedad está experimentando, hermanos, este decaimiento, esta maldad. Porque, hermanos, el pecado empezó, hermanos, a romper la contención de ese dique lleno de bendición. El pecado empezó a romper, hermanos, cada ligadura, cada fundamento de la verdad de Dios que había puesto, hermanos, para cada una de las familias. Y sabiendo ellos, hermanos, al contrario, se estaban dando en casamiento con los inconversos, se estaban bebiendo y comiendo, hermanos. Ellos estaban viviendo a los deseos de sus propios ojos. Ellos estaban viviendo, hermanos, a los deseos de su propio corazón, gobernados por su propio corazón, y estaban empezando a tomar malas decisiones. De manera, hermanos, que el descuidar la adoración familiar, hermanos, es la puerta abierta para corromper una iglesia santa y pura delante del Señor. Ojo, hermanos, toda vasija de verdad de Dios que va a estar protegida por Dios, hermanos,
Cuando hay este tipo de pecado, es una puerta abierta para que el pecado entre y destruya lo que Dios había construido. Ahora, hermanos, ¿cómo Dios ve esa maldad? El hecho de no entender, hermanos, lo que Dios dice, para Dios, hermanos, es maldad. ¿De dónde viene eso, hermanos? El hecho de que uno viva a los ojos de su corazón, a los deseos de su corazón. ¿De dónde viene eso? ¿Quién contagia? ¿Quién trae a la casa, al hogar? No es que pues mi papá siempre es borracho. Él trae el pecado, él no puede convertirse. No, hermanos, Dios ve de dos formas la maldad del hombre. Ahora no sé cómo tú ves esta maldad. Dice en el verso 5, leamos, hermanos: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Hermanos, esta es la primera forma de ver de Dios. A la vista de Dios, Dios ve una maldad en toda la humanidad. Toda la humanidad en general, hermanos, dice Dios, es malvado, es malo. La maldad de los hombres era mucha en la tierra. En otras palabras, estaba diciendo, esta maldad está cundiendo, está inundando, está en todos los lugares de esta tierra. Eso quiere decir, hermanos, que Dios veía cómo la maldad se estaba extendiendo por sobre toda la faz de la tierra, como una enorme mancha, hermanos, que estaba manchando y abarcando a toda la humanidad, hasta que ha llegado a todos los rincones de este mundo y ha afectado a todo ser humano, de toda clase social, de toda clase económica, de todo color y de todo olor. El hombre, hermanos, trabajaba, la mujer en la casa, el niño jugando, hermanos, el hombre trabajando, los soldados cuidando, los gobernantes gobernando, y en todos esos rincones, hermanos, todos tenían en común algo, y esa era la maldad. La maldad. Ahora, hermanos, no solo llegó la maldad a todo el mundo sobre la faz de esta tierra, hermanos, no solo llegó, hermanos, a todo rincón de la tierra. ¿Saben dónde más llegó, hermanos, esta maldad? Dice el verso 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió. ¿Dónde? En su corazón. Hermanos, esta maldad llegó al corazón de Dios. ¿Hasta dónde, hermanos, nuestra maldad va a llegar? ¿Hasta dónde, hermanos, por abrir la puerta al pecado, una milésima, hermanos, entrada al pecado, hasta dónde va a llegar? Hasta el corazón de Dios, al extremo de que, hermanos, el hombre ha hecho doler el corazón de Dios. La simiente de la serpiente se entró al pueblo, y, hermanos, cada vez más empezó a crecer y desarrollarse la violencia, hermanos, y la gente aplaudía, alababa esa maldad. Vamos a ir a un ejemplo, hermanos, capítulo 4, versículo 23. Miren, hermanos, hasta dónde llegó esa maldad. Dice el versículo 23 del capítulo 4: y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila. Aquí este hombre ya tiene dos mujeres. Oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será.
Hermanos, ¿acaso no está pasando hoy en día esto? Si a Caín, hermanos, se le ha vengado 7 veces, aquel que a mí me lo hace algo 70 veces va a ser vengado. La violencia ha cundido, hermano, a todo individuo. Hoy en día eso vemos, hermanos, tanta injusticia. Alguien es violado, alguien ha robado, alguien, hermanos, ha matado. Hermanos, la ley, ¿a quién protege? ¿Al que ha robado, al que ha violado, al que ha matado o a la víctima? Hermanos, al agresor. Y eso está pasando, hermanos. La MEC dijo eso. Hermanos, a lo malo hoy dicen bueno. Los descendientes de Sed, hermanos, han sido seriamente afectados. Ellos fueron dejando la verdad de los padres, lo que los padres estaban enseñando, transmitiendo de generación en generación, hermanos. Ellos ya no lo hacían, ya no adoraban a Dios, ya no obedecían a Dios, porque, hermanos, había entrado el pecado. Estas bodas, hermanos, había dinamitado las puertas de retención de bendición. Y el dique, hermanos, estaba abierto y estaba entrando el pecado a la humanidad y estaba contaminando, hermanos, todo lo que Dios había hecho. Toda la humanidad. Ahora, a esa humanidad, ¿de dónde ha venido esa maldad? ¿Cuál es su fuente? Es como, hermanos, el agua. Cuando el agua echamos, el agua va a humedecer a todo. Pero ¿de dónde ha venido esa agua? Viene de una vertiente. Una vertiente es de donde nace, de donde sale el agua. Y, hermanos, el Señor nos muestra la vertiente. Capítulo 6, versículo 5, volvamos. Dice, hermanos, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora, hermanos, la palabra del Señor está diciendo, toda imaginación de los pensamientos, en otras palabras, literal, de su corazón era solamente mal todos los días. El Señor ha visto la maldad a toda humanidad, pero ahora Él está detallando y está tocando al individuo, a la persona misma, y está diciendo la fuente del mal, la vertiente de donde nace el mal y llega a todo el pueblo, a toda la humanidad, está en el corazón del hombre. Hermanos, se ha extendido tanto esta mancha que ahora va a apuntar Dios a cada corazón de los individuos. Ese era el origen. Terrible, pero ahí está el origen. Ahora, hermanos, la maldad que Dios estaba viendo y estaba considerando no era algo que quedaba solo en el comportamiento de los hombres. Hermanos, nosotros vemos la maldad de los hombres desde su comportamiento. Ay, mira a este hermano, no me saluda, no me da la mano, me mira feo. Este es hermano, ¿acaso es cristiano así? Hace lo que quiere en la vida. Ay, hipócrita es. Bien va a la iglesia y después ¿cómo se porta? Hermanos, Dios no mira así la maldad. Tu comportamiento, hermanos, no quiere decir que de ahí nace la maldad. No, hermanos. Así mira el mundo. Y a veces nosotros de eso nos resentimos. Ay, mira, el pastor no me ha saludado. Malo es ese pastor. No me ha hecho hacer esto. Malo es. No, hermanos. No es cuestión de comportamiento. La maldad, hermanos, en la que nace no es cuestión de circunstancias en la vida. No es que, es que mi papá así era, yo también así soy. Hermanos, no hay de tal palo, tal astilla. La maldad del hombre, hermanos, dice la palabra del Señor, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Lo que Dios está diciendo, hermanos,
la maldad nace, fluye, es la esencia, hermanos, de donde nace, es el corazón del hombre. En su ser interior, en el lugar más íntimo donde Dios conoce ese corazón, hermanos. Así que no es solo el comportamiento, no es las circunstancias, es el corazón del hombre. Ahora, hermanos, ¿cómo sale el mal? ¿Cómo nace ese mal? Dios describe, hermanos. Dice, vuelvo a repetir, leamos el verso 5. Y que todo designio, número 1, de los pensamientos, número 2, ¿de dónde? Del corazón. Designios y pensamientos salen ¿de dónde, hermanos? Del corazón, dice, hermanos. Dos cosas importantes: designio, pensamientos. ¿De dónde salen? Del corazón. Ahora, hermanos, primero está el corazón. Ese es el centro de la personalidad. El corazón es el centro de las motivaciones, es el centro de las intenciones, es el centro de los sentimientos. Es donde se forman en el corazón, hermanos, nuestros impulsos, nuestros sentimientos, hermanos, hacia las demás personas. Hermanos, el corazón es como un taller. A ver, ¿taller de qué le pondríamos? Taller de carpintería, taller de mecánica. O como Dios dijo, como un alfarero, taller de alfarería. Cuando este taller, que es el corazón, empieza a trabajar, ¿qué va a producir? ¿Cuál es el fruto? Su fruto, dice, hermanos, es pensamientos. El corazón, cuando trabaja, hermanos, produce pensamientos. Es una actividad general de todo ser humano, tanto varón como mujer. Hermanos, esos pensamientos va a crear ideas, va a crear posturas, va a crear voluntades, va a crear sentimientos. Eso quiere decir que, hermanos, ese corazón todo el tiempo está trabajando, día a día está trabajando y está, hermanos, produciendo pensamientos. Y una vez que produce pensamientos, dice la palabra del Señor, hermanos, va a dar fruto en designios. Ese corazón trabaja, salen los pensamientos, y los pensamientos, hermanos, va a salir en designios. Ahora, ¿qué son los designios? Los designios, hermanos, es el fruto del trabajo del corazón, en el cual el ser humano tiene planes, tiene propósitos y tiene metas. Así que el taller del alfarero, hermanos, está trabajando con el vaso, y esa alfarería va a producir vasos, flores, va a producir platos. ¿Se dan cuenta, hermanos? La meta en el cual tenemos nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, Dios lo está llamando designios. De manera que nuestra vida, nuestra persona, nuestro corazón constantemente está trabajando y está produciendo pensamientos en general, está produciendo ideas, planes, sentimientos hacia los hombres, y todos esos planes, esos sentimientos, hermanos, ideas que tenemos y posturas que tenemos, hermanos, para Dios todo es malo. Por más que hagas obra buena, para Dios lo ve malo. Malo. Y día a día hacemos eso, hermanos. Continuamente. Solo continuamente. Literalmente podríamos decir, día a día. El corazón no transformado es ese corazón, hermanos, que aunque supuestamente se comporte bien, aunque, hermanos, tenga buenas circunstancias de la vida, esté pasando cosas buenas, para Dios, hermanos, lo veía malo. Todo lo que el corazón funcionaba y funciona, para Dios es malo. Por lo tanto, hermanos, para Dios el hombre es depravado,
total. No puede hacer el bien. El mal que hay en el hombre, hermanos, va a producir maldad. Esa es la esencia de una persona. Así somos. Y ahora el Señor, hermanos, eso lo repite varias veces. Vayamos a Génesis capítulo 8. Ahí lo vuelve a repetir el Señor. Versículo 21. Miren lo que dice el Señor. Y percibió Jehová, dice, hermanos, olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Está afirmando el Señor: el hombre desde su corazón es malo. Esa es la fuente de lo que nace en el corazón del hombre. Marcos capítulo 7, versos 21 y 22. El Señor mismo dijo, hermanos: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hermanos, Dios ha visto desde el Génesis de esta forma. Nadie es exento a esto. Nadie. Todo ser humano está, hermanos, en la misma bolsa. Ahora, hermanos, dirijamos toda esta afirmación amplia, extensa de lo que Dios ha dicho, viendo al ser humano, hermanos, en su generalidad, y viendo al ser humano desde el individuo mismo de la persona. Dirijamos esta afirmación ahora, hermanos, que está en el plano de lo teórico al plano de lo práctico. ¿Cómo es que, hermanos, esta maldad se manifiesta? Sale del corazón, hermanos, de toda humanidad. Cristo nos da la respuesta. ¿Cómo sale? ¿Qué hay? ¿Qué cosas vamos a ver cuando ese corazón es malvado? Dice Mateo capítulo 24, verso 37 al 39. Cuando, hermanos, vamos dejando la adoración familiar, cuando, hermano, tú nunca has hecho, o bien lo has hecho, una adoración familiar, un servicio familiar, tu casa está sirviendo al Señor, tú y tu casa adoran y alaban al Señor, y cuando no lo haces, la influencia del pecado, la influencia de la maldad va a llevarse a cabo dentro de tu casa primero. Y todos esos criterios, esos fundamentos de la verdad de Dios se van a ir apagando. Ahora, ¿qué muestra, hermanos? ¿Qué prácticas hay cuando la maldad está en nosotros? Dice el verso 37. Mas como en los días de Noé, ¿se dan cuenta, hermanos? El Señor está recorriendo tanto atrás, así será la venida del Hijo del Hombre. Está diciendo, hermanos, el Señor: un día vamos a comparecer ante el Señor, y de eso nadie se va a escapar. Ahora, el problema no es cuándo va a venir el Señor, sino qué vamos a vivir antes que venga el Señor. ¿Qué vamos a vivir antes del diluvio? ¿Qué va a pasar en esos días? Dice el verso 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué va a pasar, hermanos? ¿Y qué está pasando hoy? Dice la palabra del Señor: no entendieron. La primera muestra, hermanos, de la maldad del hombre en esta tierra es que, hermanos,
no entiende la verdad de Dios. Ellos estaban, hermanos, sin comprender, sin darse cuenta, sin reconocer lo que Noé les estaba predicando. Hermanos, la maldad del hombre es que no entiende, no se da cuenta. Aunque le digas, no papito, no mamita, no entiende, no se da cuenta que está haciendo mal, no está reconociendo que ya viene el diluvio, no se está preparando para subir al arca, no entiende. Sabe que el arca está siendo construido, ha visto que el arca está en un piso firme, ha visto que ese arca está lejos del mar, está escuchando a través del pregonero, del predicador, la justicia de Dios que va a venir y va a castigar. Pero hermanos, no se da cuenta, no reacciona, no hace nada, hermanos, no entienden. Pregunto, ¿te estás dando cuenta? Ahora, hermanos, el que no se da cuenta, ¿qué hace? El que no se da cuenta, hermanos, su mente está en la ley de la naturaleza. Ahora, hermanos, si ustedes se acuerdan de la historia del diluvio, Noé decía, va a llover, Dios va a castigar con agua, arrepiéntanse. Y hermanos, y la gente que decía, ¿pero cuándo? Aquí nunca ha llovido y jamás va a llover. ¿Estás loco, Noé? ¿Pero cuándo? Arrepiéntanse de sus pecados, la ira de Dios está sobre ustedes. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo ha matado a uno por el pecado Dios? ¿Cuándo? Nunca ha matado. ¿Se dan cuenta, hermanos? La ley de la naturaleza está en sus mentes. Oh, cuiden al arbolito, cuiden al perro, amen al animal, amen al gato, a la esposa peguen nomás, maten nomás a los hijos, abandonen a los hijos. Pero la ley de la naturaleza es más fuerte que la ley del amor de Dios, hermanos. ¿Se dan cuenta? Hermanos, pisar un animal ahora con movilidad es delito. ¿Acaso era antes así? Esas mentes están con esa ley de la naturaleza. Hermanos, eso nunca había pasado. Esas mentes están con la ley de la razón. Hermanos, cuando se les dice la verdad, hay personas que quieren entender, quieren meter en la razón, o bien algunos están en la ley de la ciencia. Si tú no me demuestras que hay un Dios, yo no creo. Hermanos, el evangelio no va a entrar por la mente. El evangelio tiene que entrar en el corazón. Ese corazón duro tiene que volverlo en carne al Señor, porque de ahí está saliendo pensamientos malos. De ahí, hermanos, hay designios, hay planes, hay metas malvadas. De aquí, de este corazón sale. No entienden, quieren primero estudiar, quieren primero saber. Y hermanos, están lejos de esa verdad. Noé les predicaba, Noé les decía, pero ellos, hermanos, no eran aludidos, no eran convencidos, ellos no entendían. Hermanos, la maldad del hombre no solo está en su comportamiento, ni en las circunstancias. La maldad del hombre, hermanos, es que no quiere aceptar esa verdad. Nosotros, para medir la maldad del hombre, hermanos, nos fijamos en el comportamiento. El Señor no se fija en el comportamiento. El Señor se fija si te estás dando cuenta o no te estás dando cuenta que el Señor viene. Si no te estás dando cuenta que el Señor viene, hermano, ¿qué va a pasar? Tú estás entonces viviendo para comer y beber y darse en casamiento. Yo pregunto ahora, hermanos, ¿comer es malo? No. ¿Beber es malo? No. ¿Casarse es malo? No, hermanos. Pero el Señor está diciendo, hermanos, aquellos que no entienden, aquellos malvados, viven para comer, viven para beber y viven para darse en casamiento.
Estas no son cosas malas en sí mismo. Pero mi hermano, cuando tu meta, cuando tus planes en la vida cotidiana estén en tu corazón de alcanzar a comer, a beber, a alcanzar estas cosas carnales, materiales en esta tierra, eres malvado. Cuando deberías de estar aquí adorando al Señor, sirviendo y dando tu tiempo, toda tu economía, toda tu fuerza para el Señor, prefieres trabajar, prefieres ir allá, porque hermano, tu situación te aprieta, tu economía te aprieta, hermano, y estás allá por esa fuerza mayor. El Señor dice: eres malvado, no te estás dando cuenta. Date cuenta, hijo. Sé persuadido, date cuenta. Hermano, no es dejar por dejar, irse por irse. Date cuenta. Esos tiempos estamos viviendo. El mal está operando en el corazón de cada uno de los hombres. Y oigamos esto, hermanos. Oigamos. Desde Noé se ha dicho, hermanos, que cada uno vamos a comparecer ante el tribunal de Dios, sea en breve o sea en largo tiempo. Pero hermanos, va a haber un juicio. Eso te debe hacer dar cuenta. Mientras no te des cuenta, entonces, mi hermano, tu corazón está entregado al mundo, a los deleites, a las promesas de este mundo, a los atractivos de este mundo. Por eso no tienes en mente que vas a comparecer un día ante Dios. No te das cuenta, no lo ves. No te pesa el hecho de que vas a comparecer ante Dios. No te duele, ni te aflige, ni te sientes advertido. Tu corazón es perverso y malo, pero Dios quitará eso. Y cuando tú te des cuenta, mi hermano, será tarde. Tarde. ¿Estás dispuesto, hermano, a perder, negar padre, madre, hijo por causa del Señor? Date cuenta, mi hermano. Y eso es verdad. Pero hermanos, el pecado quiere llevarse todo eso, atrayéndonos al mundo y todas sus apariencias y todas sus promesas. Y sin embargo no hacemos caso a lo que Noé, hermanos, estaba diciendo la verdad. No hacemos caso. Y al final se dieron cuenta, hermanos, pero era tarde. Yo me pregunto, hermanos, ¿acaso no estamos viviendo hoy lo mismo? Hombres, mujeres, jóvenes, entregados, hermanos, a las cosas cotidianas de este mundo, a sus trabajos, sus compromisos, sus deberes, sus vacaciones, sus cosas atractivas en este mundo. ¿Acaso, joven señorita, para ti es primero tu estudio, tus exámenes? Es el domingo en que yo voy a aprovechar para estudiar, para trabajar, porque ese día puedo aprovechar más y ese día puedo yo dar, porque el Señor sabe, yo me he orado al Señor, me he ayunado al Señor. Date cuenta, no es ese día. Date cuenta, convéncete que vas a comparecer un día ante Dios, ante su trono. Y ese día recién te darás cuenta que este día había sido tan valioso, pero será tarde, porque el Señor mismo ha dicho: los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo resucitarán para ser condenados. Tarde. Ahora es el tiempo. Si estás oyendo hoy y no te estás dando cuenta, mi hermano, será tarde. Pero si estás oyendo hoy, date cuenta lo perverso que es tu corazón. Y ese corazón siempre expulsando a Dios, sacando a Dios de nuestro ser. ¿Por qué? Porque el mundo nos atrae, porque el mundo nos aflige, porque nuestras cosas es primero, hermanos. Escuchamos a los del mundo, escuchamos a los incrédulos, cuando, hermanos, debíamos escuchar la voz de Dios a través de la iglesia, a través de los líderes, a través de los creyentes. Termino diciendo, hermanos,
y hermanas, ¿estás familiarizado? ¿Estás viendo esta perversidad que se va extendiendo cada vez más en nuestra sociedad? ¿Estás viendo, hermano, esa maldad alrededor de la gente en el cual estás rodeado? ¿Estás viendo, hermano, cómo Cristo ha vivido y cómo Dios quiere que tú vivas en esta tierra? ¿O simplemente lo estás dando por sentado? Porque sí, ya lo sé, y hermano, tú lo ignoras, tú lo tienes ligeramente. Y tú dices, a mí no me va a alcanzar eso. Yo soy inmune, estoy vacunado contra ese mal. Yo voy a estar nomás con mi enamorado, mi enamorada del mundo. No pasa nada, yo me voy a cuidar. Además, mis papás están orando, ayunando, son buenos siervos. ¿Tú crees que estás inmune a eso? Hermano, estás abriendo las puertas de ese gran dique para que entre el pecado. Si no estás viendo la realidad que está sucediendo en tu medio. Cuidado tu corazón. Cuidado. ¿Cuántas veces has escuchado la advertencia de Dios? ¿Cuántas veces? ¿Escuchaste o no escuchaste la advertencia de tu Señor? Hermanos, Dios nos está hablando a través de esta historia. Por eso el Señor nos está diciendo, mirad, dice en Lucas capítulo 21. Hermanos, dice, miren, verso 34. Miren por vosotros mismos, no miren por las demás personas. Ay, mira, este hipócrita, este malo, este engañador, este así me ha... No mires a otras personas. Mira por ti mismo, que tu corazón no cargue glotonería, embriaguez y los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Advertencia. Mira, hermano, antes que el mundo te esté seduciendo, te esté tentando, tu necesidad es bien grande, yo lo sé, hermano, pero mira, dice el Señor, mira, yo sé que necesitas para comer, necesitas para vivir, necesitas para beber, yo sé que quieres casarte, pero mira, de repente viene ese día, date cuenta. Si no te das cuenta, eres malvado. Vendrás a la iglesia, hermano, estarás portándote bien, mi hermano, eres malvado si no te estás dando cuenta. La vida no es en base a reglas, ¿qué debes hacer? No debes hacer. La vida es en base a principios que el Señor nos ha enseñado, hermanos. Mira, date cuenta. Cuidado que te pase lo que te ha pasado en la sociedad, hermanos, antes del diluvio. Cuidado. Vamos a comparecer ante un Dios, ante un rey, que, hermanos, con toda su ira va a sacar el pecado que hay, hermanos, sobre esta faz de esta tierra. Date cuenta. Te pregunto, hermano, si tuvieras que comparecer esta misma tarde ante el tribunal de nuestro Señor con todos tus hechos, te pregunto, con todo lo que has hecho, ¿estás tranquilo? Si hoy tendrías que comparecer, hermanos, ni siquiera vamos a hacer fila para que vayamos uno por uno. Hoy mismo, pregunto, hermano, en tu corazón, en tu conciencia, ¿estás tranquila? ¿O lo ves lejano? No, falta mucho todavía. Yo tengo que hacer muchas cosas todavía. Hermano, nunca adaptes a Dios al ritmo de tu vida. Nunca. Nunca adaptes a Dios al ritmo de tus ideas y de tus conveniencias. Oh, Señor, tú sabes. No, hermano, esa es tu conveniencia, esa es tu idea. El Señor viene pronto y en breve. Date cuenta, mi hermano.
Cuando el Señor venga, el mismísimo Maestro, y te pregunte mirándote a tus ojos, y te diga: hijo, ¿tú apoyaste a mi iglesia? ¿Tú sabías dónde apoyar a mi iglesia? ¿Tú sabías cuándo vas a dar? ¿Tú sabías cuándo vas a cesar y esforzarte por mi iglesia? ¿Tú sabías eso? Él te va a mirar a los ojos. ¿Has hecho o no has hecho? Pero tú dirás: sí, Señor, yo he ayunado, he hecho esto. Pero tus planes y tus propósitos, yo conozco en tu corazón, tú estabas cargado de glotonería. Querías más de lo que tenías. Tú estabas cargado de tus deseos y planes con el mundo y las promesas que Él te ha dado. Yo te conozco. Entonces no le podrás mirar cara a cara, ojo a ojo a tu Señor. Y Él te dirá: no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad, apártate de mí. Porque nunca cuidaste tu alma. Nunca has nutrido cada día tu alma con mi verdad. Siempre tú has hecho tu conveniencia. Y tú has querido hacer que yo haga lo que tú pensabas, lo que eran tus ideas. Eso has querido. Nunca has aprovechado para tu alma. Nunca has aprovechado para tu familia. Nunca has aprovechado mi verdad para tus hermanos, para tu iglesia. En el mejor momento tú has dejado para tus conveniencias. Has profesado la fe, has dicho que eres hijo de Dios, pero nunca estabas dispuesto a dejar las cosas de este mundo. Hermano, ¿qué le vas a decir al Señor cara a cara? A Él no lo vas a poder engañar. ¿Qué justificación le vas a dar? Por eso, mi hermano, arrepiéntete de esta tu maldad. Vuelve a Cristo. Cambia, hermano, tu corazón. Ven a Cristo, corre a los pies de esa cruz. Que tus pensamientos, sentimientos, que tus ideas, tus planes, tus designios sean lo que esta verdad del Señor dice. Viví bajo las sombras del Omnipotente. Viví bajo las alas de ese pastor. Él conoce tu necesidad. Él sabe tu enfermedad. Él sabe tu desesperación. Pero guarda tu corazón. Encamínate en el bien, que es la verdad de Dios. Forma parte de esta vida que el Señor ha venido a dejar. Y recuerda que el mal está en nuestro corazón, hermanos, naciendo y de ahí saliendo y fluyendo. Pero Cristo ha venido, hermanos, para limpiar ese mal con su sangre preciosa. Y permití que esa sangre, hermano, cambie. Y tus responsabilidades, tus obligaciones y tus metas cambien, así como el Señor quiere que cambies. Amigo, amiga, que no conoces al Señor, volvamos al taller de nuestro corazón. Y recuerda que ese corazón que no conoce a Cristo fluye, nace malos pensamientos y malos designios. Amigo, amiga, que no conoces al Señor, el mal reside en ti, no en las demás personas. Está en ti, en tu corazón. Si lo dejas ahí, sucederá lo mismo que sucedió antes del diluvio con esa gente que no entró en el arca. Y cuando veas que la lluvia está lloviendo, ahí recién entenderás y será demasiado tarde. Tú no puedes manejar tu corazón. Tú no puedes cambiar tu corazón. Para eso ha venido Cristo, para cambiar tu corazón. Y por ende ese corazón que ahora está trabajando por la sangre de Cristo, por lo que Él ha muerto por nuestros pecados, ahora
salen pensamientos, salen sentimientos que el Señor quiere. Ahora sí, sabes cuándo comer, sabes cuándo beber, sabes con quién te vas a casar, sabes porque has entendido. Cristo tiene que obrar, hermanos, en nuestros corazones, porque solo Él nos puede librar de esta maldad. Él vino a eso, hermanos. Él vino a predicar y pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, dice, hermanos, y poner y dar libertad a aquellos oprimidos que están en su maldad. Él vino a eso. Ven, arrepiéntete, pide ayuda al Señor, entiende eso, date cuenta. Si no haces eso, será demasiado tarde. Mi amigo, mi amiga, un día comparecerás ante el tribunal de Cristo y darás cuenta de todos tus hechos, habidos y por haber. Si hoy no te arrepientes, no habrá más perdón. Cristo hoy quiere perdonarte y quiere limpiarte y quiere cambiar tu corazón, y así podrás estar ante Dios y no serás condenado. Cree estas palabras y serás salvo, dice el Señor.